Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 73 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Hoy para conversar sobre un artículo que publicaste en tu página web alvarocedeno.com titulado Apalancamiento. Desde que me desperté hoy, me desperté ilusionado por esta conversación y creo que tiene que ver con el hecho de que ambos somos muy entusiastas de la ingeniería. Así que espero que le hagamos honor a la parte teórica y física de lo que significa una palanca. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Me llama la atención esa introducción tuya porque yo ahora estaba pensando cómo arrancar y estaba pensando en que la palanca a mí me resulta un instrumento muy querido, ¿verdad? Y echaba para atrás y resulta que cuando era niño llamaba palanca cualquier cosa, ¿verdad? La palanca de tal, la palanca de cual, generalmente era la palanca de las marchas de los buses, ¿verdad? Pero cuando entré a primer año del colegio, el inicio del curso de física, y física era, ¿qué es física? Yo creía que física era gimnasia, porque en la escuela le decíamos física a la gimnasia. Pero bueno, el curso de física, el primer tema era máquinas simples, ¿verdad? Palancas. Y entonces era una maravilla esa cosa de los brazos de palanca, del aumento de la potencia y tal. Eh, es muy, muy lindo el término palanca. Luego me lo volví a encontrar estudiando finanzas, ya grande. En finanzas hay dos tipos de apalancamiento. Hay un apalancamiento financiero que consiste en que la empresa no tiene que financiar todo lo que hace, todo lo que invierte, todo su capital, sino que eh, los socios ponen una parte y con esa parte y el prestigio que la empresa tiene, el banco pone otra parte. Y esa relación entre lo que ponen los dueños y lo que ponen los bancos se llama apalancamiento. Y hay otro apalancamiento, que es el apalancamiento operativo, que tiene relación con cómo si aumentamos el volumen de producción, aumenta la ganancia más que proporcionalmente porque se diluyen los costos fijos. Eso es. Muy interesante. Bueno, y creo que ya nos metimos en la conversación. A mí me Sí. resuena la palabra palanca y apalancamiento a otros conceptos que no son estrictamente máquinas simples. Por ejemplo, una catapulta, ¿verdad? Una catapulta. Una catapulta tiene una serie de mecanismos que genera, desencadena en una enorme cantidad de energía con unos esfuerzos relativamente menores a punta de palancas. Después me fui a pensar más en temas como la sinergia, ¿verdad? Sinergia es que tú y yo juntos hagamos algo más valioso o más productivo o más diferente, más nuevo que si lo intentáramos individualmente. Entonces me Ajá. parece que de cierta manera el concepto de sinergia implica algún tipo de mecánica que produce una fuerza mayor. Uh-huh. Eh, Después me fui a pensar también en el tema de la regeneración, porque creo que en el tema de la regeneración que se ha puesto de moda hoy en día, como un modelo de desarrollo que tiene un impacto ecológico positivo, creo que hay una concepción errónea en la regeneración y hay alguna gente que piensa que se trata de que el impacto positivo en el medio ambiente sea absoluto y es muy difícil que algo sea absoluto en la naturaleza. Entonces, lo que creo que la regeneración es un balance neto que es positivo. Y el balance neto es incorporando en la ecuación
variables de impacto positivo y negativo. Y ojalá Ajá. podamos captar todos esos factores y el resultado final, si es positivo, entonces podemos afirmar que estamos regenerando, ¿verdad? Si es negativo, pues quiere decir que hay que ajustar algunas variables para que se oriente en esa dirección. Y entonces no es sencillo, ¿verdad? No es simplemente cuestión de decir, esto que vamos a hacer es absolutamente positivo para el medio ambiente, porque si nos ponemos de acuerdo para ir a sembrar árboles y vamos a sembrar árboles, ¿con qué fuente de energía lleguemos al sitio de sembrar árboles? Va a ser determinante en esa ecuación para saber si estamos regenerando o no y para saber proyectado en el tiempo, más o menos cuándo iremos alcanzando la sostenibilidad y ojalá yendo un poquito más allá. Y después me puse... Desde ese punto de vista, creo que de lo que estás hablando es de cómo multiplicar esfuerzos, ¿verdad? Cómo no simplemente voy a sembrar un árbol, sino que cómo multiplico la cosa. Y si yo puedo sembrar un árbol, no puedo sembrar 10, pero sí puedo conseguir 10 personas que estén dispuestas a sembrar el árbol y entonces mi iniciativa multiplicó su efecto por 10, ¿verdad? Para hablar de regeneración. Bueno, y justo eso que acabas de decir es lo último que quería mencionar respecto a lo que implica el crecimiento exponencial, que, que es un concepto, pues en realidad cuando uno estudia exponentes en el colegio, siempre es un estudio muy teórico. Y me da la impresión de que en esta era de disrupción tecnológica hay varias industrias, varios productos, varias tecnologías que tienen un crecimiento exponencial, que básicamente lo que quiere decir es que se duplica su volumen o su cantidad o su capacidad en un periodo de tiempo. Y esa periodicidad se tiene que ir midiendo para poder determinar si el crecimiento efectivamente se duplica. Por poner un ejemplo, los microprocesadores de cómputo que desde hace 60 años, con una periodicidad de 18 meses, duplican su capacidad. Entonces, después de 60 años de duplicar su capacidad, cada 18 meses, llegamos a tener un aparato como este, que es una computadora más potente que la que tenía la NASA cuando llevó a la primera misión tripulada a la Luna hace 51 años, ¿verdad? Sí. Pero la pandemia también nos ha puesto una ilustración muy clara de lo que es el crecimiento exponencial. Lúgubre. Sí, entonces me parece que uno puede jugar con todos los datos y todos los gráficos de la pandemia y ver con qué periodicidad ese crecimiento es exponencial, porque hay también algunas concepciones erróneas sobre lo que es el crecimiento exponencial. Si mides el crecimiento de casos por hora, por día o por semana, te va a dar un resultado diferente, pero sí puedes ver que si lo mides, por ejemplo, en una periodicidad de cada 5 días, como crecen estas olas, cada 5 días se duplica el número de casos y entonces podemos hablar de que hay un crecimiento exponencial al menos durante un lapso del contagio. Y todo esto yo creo que tiene mucho que ver con lo que busca el apalancamiento, que lo que busca el apalancamiento es que nosotros tengamos este intercambio que obviamente a mí me nutre porque estás diciendo cosas que o me acercan a ti y me hace sentir que estamos en el mismo frente de batalla, o me diferencian de ti y en esa diferenciación me enriquezco definitivamente. Y si otras personas pueden escuchar este archivo y enriquecerse, pues creo que entonces estamos haciendo un esfuerzo cuya palanca sería el programa con el que estamos grabando, el programa en el que editamos el vídeo, Claro. el programa en el que lo publicamos, el programa en el que lo divulgamos
a nuestros contactos, el programa en el que le llega a los suscriptores de tu página. Esas son nuestras palancas, ¿verdad? Okay. Es llamativo el concepto de multiplicación, y tú aludías al crecimiento exponencial. Ese es un tema para los muchachos de colegio que se llama progresiones geométricas, ¿verdad? Hay progresiones aritméticas donde una cosa crece. Por ejemplo, tenemos 2 y luego tenemos 4 y luego tenemos 6. Quiere decir que la suma viene creciendo sumándole 2 cada vez. Pero en una progresión geométrica no sube sumándole, sino que sube multiplicándose, ¿verdad? Si uno tiene unos ahorros a un 15%, el primer año se gana 15, y si deja los 15 sobre 100, el segundo año se gana más de 15, y el tercer año se gana más, y ahí va creciendo como una curva. Dicen, como inventan tanta cosa, dicen que a Einstein le preguntaron una vez que cuál creía él que era la ecuación más importante, y dijo, la del interés compuesto, ¿verdad? Ok, porque sí es un crecimiento bien llamativo, ¿verdad? Yo me acuerdo haber visto en alguna parte que, ay, ¿cómo era? Algo así como que eh, los, los norteamericanos, los colonos, le compraron la isla de Manhattan a una tribu indígena, y se la compraron en tantos, ¿qué sería? Miles de dólares, hace 200 años. Que si aquellos hubieran puesto a interés compuesto esos no sé cuántos miles de dólares, ahora podrían recomprar de regreso la isla de Manhattan con todo lo que tenía encima, ¿verdad? Es poderosísimo eso del interés compuesto. Recuerdo a mi eminente profesor de matemáticas, don Bernardo Alfaro, contándonos la historia a raíz de las progresiones geométricas de cómo el que inventó el ajedrez fue a donde un rey a decirle que había inventado ese juego tan lindo de estrategia, de luchas, de combates, con personajes de reyes, reinas, peones, torres, alfiles, etc. Y que era maravilloso, y le enseñó cómo jugarlo. Y entonces el rey le dijo que quería compensarlo por esa maravilla que había creado. Y él le dijo, muy bien, le voy a pedir, usted dice, pídame oro, joyas, lo que sea. Dice, no, no, yo le voy a pedir que por el primer escaque, ¿verdad? Por el primer cuadrito, me dé un grano de trigo. Y por el segundo, el doble, 2. Y por el tercero, el doble del anterior, 4. Y 8, 16, 32, 64, 128. Y aquel dijo, pero no, eso es injusto, se va a ir usted sin nada. Y dice, calcule, ya verá con cuánto me voy. No alcanzaba todo el trigo producido para que en el escaque 64 pudiera pagarle lo que aquel quería. Eso es maravilloso. A mí siempre me entusiasmó muchísimo esa historia de la progresión geométrica, y que tú la relacionas con el apalancamiento, ¿verdad? Igual que tomar una hoja de papel en blanco y ver cuántas veces la puede doblar uno a la mitad, Claro. ¿verdad? Bueno, uno puede hacer la prueba. Creo que podemos hacer la prueba de ver cuántas veces podemos doblar una hoja a la mitad hasta que ya es imposible de doblar. No muy lejos, ¿ah? Es un número muy bajo, ¿verdad? Es un Sí, número sí. muy bajo. Estoy pensando cuando hablas de interés compuesto, eh, pues yo no tengo mucha experiencia con bancos, pero sentí que era un muy buen ejemplo para comparar lo que está sucediendo a nivel atmosférico con la acumulación de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que los gases que se emitieron hace 100 años
se sumaron a los que se emitieron hace 90 y hace 80 y ahora sabemos que los gases que emitimos hoy mantienen un efecto de invernadero, ¿verdad? Que Claro, permiten la entrada de rayos de sol a la superficie del planeta y no permiten que el calor salga. Entonces sí, se genera como un vivero en la sí, Tierra ujú, y que los gases que emitimos hoy todavía siguen teniendo efecto invernadero 30 años después de emitidos. Entonces, ajá, eso nos sirve para saber que lo que estamos emitiendo en el 2021 todavía va a seguir calentando el planeta en el 2051. Y aunque detengamos hoy todo lo que estamos emitiendo, todavía tendremos 30 años de impacto climático. Y por eso es que esta crisis es tan urgente, porque va a determinar la calidad de vida de cientos de millones de personas que todavía no han nacido, sí, sin duda, sí, sí, ¿verdad? Entonces la ujú, responsabilidad que tenemos no es una responsabilidad solo con nosotros, es una responsabilidad con las generaciones que vienen. Y eres que eh, eh, el efecto de la palanca, cuando uno piensa a largo plazo, en temas como el cambio climático que están afectando a un organismo del tamaño del planeta Tierra, me ha hecho pensar que no podemos analizar este problema en los tiempos habituales en los que hablamos los seres humanos, ¿verdad? Nosotros hablamos de largo plazo y nos imaginamos 10 años. ujú, Cuesta muchísimo imaginarse 30 años, sí, pero yo he logrado percibir un cambio en la forma como la gente capta el problema del cambio climático cuando cuento la historia de tu mamá, que murió a los casi 104 años y que si mi hija pequeña tuviera la longevidad que tuvo mi abuela, pues ella verá el año 2121. ajá, Entonces, cuando hablamos de escenarios climáticos a fines de siglo, yo me lo tomo personal, porque mi hija menor va a tener la edad que tú tienes ahorita a final de siglo. ujú, Y yo no sé si ella va a estar o no va a estar, pero definitivamente las generaciones que vengan después de ella van a estar, va a haber sí, otros seres claro, humanos de mi edad y de la edad de ellas también. ujú, Entonces creo que esto me ha ayudado a articular escenarios que están más allá de nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos hoy de claro, ejecutar para que aquellos escenarios pues no tiendan hacia lo catastrófico, sino que tiendan hacia lo deseable. Y ahí siento que las herramientas de diseño de escenarios futuros nos vienen muy a mano y eso es algo en lo que carecemos últimamente, ¿verdad? ujú, ujú, sí, 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 bien, bien interesante. Eh, Toca también con un tema que está implícito en el artículo y es, bueno, cuando alguien quiere hacer una contribución al bienestar de los demás, cuando alguien quiere contribuir al bien común, plantando un árbol, limpiando la calle, enseñándole a alguien algo, eh, ayudando a que se tengan opiniones claras sobre los asuntos, todo eso me parece que contribuye al bien común. Cuando alguien quiere hacer algo así, lo puede hacer con un impacto simple o lo puede hacer apalancándose para que tenga más impacto, ¿verdad? Por ejemplo, eh, suponte que una maestra quiere contribuir al conocimiento, todas las maestras quieren eso, contribuir al conocimiento de sus alumnos. Ahí está haciendo en su trabajo una contribución al bien común. Pero si ella está muy interesada en técnicas didácticas, estudia, eh, adquiere nuevos instrumentos y un día se inventa hacer un club de amigas, maestras, o un blog para maestras, escribiendo cosas que les mejoren a aquellas otras la capacidad didáctica, está haciendo una contribución apalancada.
no está beneficiando solamente a sus alumnitos, sino que está beneficiando a los alumnitos de otros maestros, ¿verdad? Y ahí es donde el apalancamiento desde el punto de vista de las acciones que hacemos como miembros de la comunidad me resulta a mí muy llamativo, ¿verdad? Si me parece que vale la pena mantener limpia la calle enfrente de la casa, eso es una contribución al bienestar de la comunidad. Pero si además consigo de manera deliberada o por modelaje, que los vecinos también hagan lo mismo, entonces estoy haciendo una contribución apalancada. Y hay múltiples frentes de contribución donde creo, y eso me parece que es el corazón del artículo, donde creo que uno debería preguntarse, voy a hacer este bien, ¿de qué manera podría apalancarlo? ¿Verdad? Para que tuviera más impacto. Ujú. Estaba pensando en los esfuerzos que hicieron los grandes filósofos griegos por configurar por escrito eh, ideas y conceptos que fueron explorando. Difícil saber si esos eran ideas y conceptos que todo el mundo conocía en aquella época, ¿verdad? Ajá, Pero ellos ajá. fueron los que los pusieron en blanco y negro, por decirlo de alguna Sí. manera. Eh, y entonces pienso en el enorme efecto de palanca que tuvo el libro, Ujú. porque esto que ellos pensaron y escribieron hace 2500 años nos ha permitido a millones de personas estudiarlo. Y uno los estudia y uno dice, ah, qué claridad, qué lucidez, qué, bueno, ya, ahora sí entiendo qué es este asunto y de ahí en adelante no puedo ignorar que ese asunto ya forma parte de mi acervo intelectual. Pero entonces me pongo a pensar que la palanca más valiosa tal vez no sea el libro, tal vez la palanca más valiosa sea el lenguaje. Y entonces, ¿de qué tamaño quiero que sea mi palanca del lenguaje? Una palanca robusta, rica, nutrida, diversa. ¿O quiero que sea una palanca muy simple con unas palabrillas ahí que se usan eh, a diario? Más hoy en día que usamos los dispositivos móviles para comunicarnos y abreviamos las palabras y reducimos la diversidad del lenguaje y reducimos hasta los tamaños de las palabras. Y a mí me parece que si lo que queremos es generar un impacto a través del lenguaje, nos vendría bien eh, hacer, hacer ejercicios para robustecer el lenguaje y su diversidad, ¿verdad? Eh, Ahí estás diciendo una cosa bien interesante, ¿verdad? Primero, eh, eh, como para un proyecto literario, qué interesante pensar en cuáles han sido las grandes palancas que la humanidad ha recibido. A mí me parece que uno de los palanquistas más de mayor impacto es Gutenberg, ¿verdad? Es una maravilla cómo Gutenberg no inventó el libro, pero inventó la potencia del libro que le reconocemos ahora, eso de que una máquina pueda producir una cantidad de libros baratísimos y tal, me parece que es gracias a Gutenberg. Los libros se hacían de manera solamente manual, ¿verdad? Y él con los tipos móviles abrió ahí unas posibilidades inmensas que valdría pena comentar algún día, ¿verdad? La otra cosa que estoy pensando es, y cuando tú mencionabas a los filósofos griegos y tal, hay una gran cantidad de conceptos que nosotros recibimos, ¿verdad? Aún cuando estamos en la educación formal o cuando nos ponemos a hacer algún trabajo especial o nos ponemos a estudiar alguna cosa, eh,
recibimos una gran cantidad de conceptos y algunos de ellos son conceptos de altísimo apalancamiento, ¿verdad? Yo podría mencionar 2 o 3 conceptos que a mí me han llenado un gran espacio mental, ¿verdad? Por ejemplo, un concepto que me ocupó y me llenó mucho espacio y me dio muchas herramientas es el concepto de creatividad. Sí, hubo un tiempo en que yo no conocía el concepto de creatividad o de pensamiento creativo. Y cuando conocí eso y cuando conocí que había técnicas para fomentar el pensamiento creativo y tal, pues el impacto recibido dentro de mí fue apalancado, ¿verdad? Recuerdo también cuando recibí el concepto de estrategia, que hablábamos de estrategia desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Desde la Segunda Guerra Mundial eh, se oía hablar de estrategia, pero ponerse a pensar en lo que hay ahí, en lo que los fundadores de esa escuela de pensamiento en Harvard le metieron al concepto de estrategia, desde luego que te abría unas ventanas mentales importantísimas, ¿verdad? Y bueno, para hablar de 2 conceptos de altísimo apalancamiento y para proponer que qué interesante sería que cada uno de nuestros escuchas se pusiera a pensar cuáles son los conceptos que le han producido un cambio más desproporcionado, ¿verdad? O que nos pusiéramos a pensar, así como decías tú, en cuáles han sido los grandes contribuyentes al apalancamiento del pensamiento, del bienestar, de la salud mundial, ¿verdad? Esas grandes cosas que de pronto crearon una revolución. Bueno, imagínate a, a Lister y su invento para reducir la mortalidad postquirúrgica en los hospitales. Desde luego que esa contribución nunca se la podríamos pagar, ¿verdad? O a Fleming haciendo el descubrimiento de la penicilina y la conceptualización para que se convirtiera en el primer antibiótico. ¿Cómo pagarle a Fleming o a Lister esas contribuciones a la salud pública? Me hiciste sacar un par de libros. El primero es este que me recomendaste Ajá, hace 30 años, El arte de la guerra. Los chinos tienen 2500 años de hablar de estrategia y lo hacen de una manera tan simple y tan aplicable. Este libro te lo vuelvo a recomendar. Yo lo he leído 20 veces y esta es una versión de bolsillo que tengo aquí en mi escritorio y lo consulto con mucha frecuencia. Y el otro libro, digo, pensando en palancas, ¿ah? Porque sí, ese concepto de estrategia, uno, uno una trampa que tienen los conceptos palanca es que una vez que lo tienes en la mano, empiezas a creer que todas las personas lo tienen en la mano. correcto. Y, y Sí, eso te genera grandes conflictos, por lo menos de comunicación, de sin duda. tratar de explicar o de tratar de diagnosticar la necesidad de estrategia cuando las personas no saben qué es ni para qué Claro, sirve, ¿verdad? claro, Ok, claro. lo otro es que está este otro libro que se llama How We Got to Now, de Steven Johnson. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Yo lo traduciría. Y él lo que propone son 6 innovaciones que permitieron un crecimiento acelerado para llegar a la modernidad actual. Y no les voy a Ajá, contar el contenido del libro. Es altísimamente recomendado porque tiene una narrativa muy envolvente
pero las 6 innovaciones son el vidrio, el enfriamiento artificial, el sonido amplificado, la limpieza, ¿verdad? Lo que decías ahora de la penicilina, llegar a limpiar cosas que ni siquiera vemos sucias, la medición del tiempo y la generación de luz. Yo creo que este libro es una maravilla. De hecho, me dieron ganas de revisarlo otra vez porque lo que él introduce son 6 conceptos palanca. Y me gustaría saber si hay otros 6 más. Quiero pensar, pero hoy encontramos algunos, ¿verdad? Bueno, el lenguaje, que creo que el autor estaría de acuerdo con nosotros, aunque el lenguaje es muy primitivo en nosotros, no tiene nada que ver con la modernidad de los últimos 500 años. Sí, sí, claro, claro. Muy bien. Yo me siento satisfecho con esta conversación, pero quiero que nos lleves a la conclusión, si tienes alguna. Ok. Bueno, yo pienso que sería interesante que como que nos lleváramos algunas conclusiones. Aquí uso una frase de un libro muy conocido, ¿verdad? Good to Great, ¿verdad? De buenas a excelentes y tal. No basta desde el punto de vista de... bueno, ahí está. No basta desde el punto de vista de la contribución con dar la hora. Es preferible empeñarnos en construir un reloj. Entonces, la idea es, si yo voy a hacer una buena acción, dar la hora, para el que me pregunta qué hora es, lo está necesitando, responderle es una buena acción. No basta con eso, que nos pongamos a pensar si en vez de dar la hora, podríamos ayudar al otro a construir un reloj, ¿verdad? Es más o menos lo que dice una regla ahí del crecimiento económico, del desarrollo económico. No demos pescado, enseñemos a pescar, ¿verdad? Ok, la otra cosa es, cuando tenemos una buena idea, cuando tenemos una buena iniciativa, no tratemos de ganar seguidores solamente por narcisismo. Si tratemos de ganar seguidores para multiplicar el impacto. Si tengo una buena idea y me la callo, estoy dejando de contribuir muchísimo con lo que podían hacer otros que se entusiasmaran con esa buena idea. Y la otra cosa es que tengamos siempre un principio de acción humana eficaz, que es que una idea es un medio. La finalidad son los resultados. O sea, que nos desapeguemos de esa valoración que le damos a las ideas y digamos, hombre, sí, son valiosas las buenas ideas, pero el fin es el resultado. El valor de una buena idea se ve en los resultados y eso posiblemente nos haría abandonar un poco la contemplación de qué buena idea tuve y empezar a criticarnos mucho diciendo, bueno, ¿y qué buenos resultados obtuve? Claro, muy bien. Eso me resulta útil, particularmente en la conversación de la regeneración, que es una idea. Ok. Sí, y la otra cosa que no quisiera dejar de mencionar es que a veces tenemos conceptos que pueden ser de gran utilidad para los demás y como tú dices, como el concepto de estrategia, le recetamos a alguien, es que tiene que pensar estratégicamente, veamos a ver cuál es la estrategia y no nos hemos puesto a pensar si ya el concepto como que eh, eh, echó raíces en la persona. Hay conceptos que nosotros los traemos y los llevamos por costumbre
han estado mucho con nosotros, pero cuando se lo queremos trasladar a otro, tenemos que dejar que eche raíz. En ese sentido, recuerdo una cosa muy graciosa que le escuché a mi maestro Alberto Di Mare. Te venía con una idea y entonces uno iba a reaccionar ahí para empezar a contestarle y tal, y decía, no, 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 déjese ese purito y fúmeselo. Hay ideas que tú se las has de dar a otros y decirles, fúmese ese purito. Después de que se lo haya fumado, venga y hablemos, porque no puede ser que pretendamos que una idea movilizadora entre a la gente y empiece ya a dar fruto. Hay que dejarla dar fruto. Muy bien, así es. ¿Okay? Bueno, Estamos ya, terminando, muy bien. ok, ok. Sí, muy animada la conversación y satisfizo mi ilusión desde la mañana, así que muchas gracias. Ok, bueno, gracias a ti por el intercambio. Ok, que estés muy bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos.